Bueno, tengan todos una buena tarde. ¿Estamos bien con la transmisión? Buenas tardes, licenciado. Sí, Muchas buenas tardes. gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Si tengo algún inconveniente, siempre les voy a agradecer su comprensión. El tema de hoy vamos a abordar la demanda como la primera parte del juicio ordinario. En la sesión del día jueves de la semana pasada, en términos muy generales, hablamos del juicio ordinario. Hablamos de 69 días de trabajo desde la demanda hasta la sentencia, cuando hablamos de un plazo ordinario de prueba. Y entonces ustedes recordarán de que la intención mía era que ustedes, pues en cuestión de una sesión, supieran cómo se trabajaba en el juicio ordinario. Este juicio ordinario, como he dicho tantas veces ya, pues es el prototipo de los procesos dentro del proceso civil, es la base para aplicación de normas supletorias a otros procesos, y entonces encontramos regulado casi todas las etapas del proceso, desde la demanda hasta la sentencia. Y digo casi todas porque efectivamente el tema de la sentencia no la vamos a encontrar en juicio ordinario, porque eso se está diferido para que lo maneja o lo establezca la ley del organismo judicial. Sin embargo, yo explicaba en esa sesión del del jueves, que el proceso ordinario pues empieza con una demanda, y presentada la demanda pues hay que emplazar a la otra parte por 9 días. Antes de esos 9 días, dentro de los primeros 6, puede el demandado interponer excepciones previas, y ya declaradas sin lugar las excepciones o no habiéndose interpuesto las mismas, pues entramos ya a una fase en la cual el demandado debe tomar una actitud frente a la demanda. Una actitud que puede ser afirmativa o que puede ser negativa. Cuando es afirmativa, decía yo que podía ser tácita o expresa, pero que en el juicio ordinario es típicamente expresa, porque la aceptación tácita no aparece en el juicio ordinario. Sí lo encontraremos en juicio oral en el próximo semestre que lo expliquemos. Mientras que la actitud negativa del demandado sí puede ser expresa o tácita, y cuando no comparece, pues es tácita, es una rebeldía que se declara, es una condición negativa que se declara como consecuencia de su rebeldía. No llega a los 9 días, al día 10º se le declara rebelde y se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. O puede el demandado contestar expresamente en sentido negativo la demanda, lógicamente oponiéndose a las pretensiones y a los hechos expuestos por el actor en su demanda. Igualmente puede el demandado, al contestar la demanda, pues interponer excepciones perentorias. La diferencia, que oportunamente las vamos a explicar entre las previas y las perentorias, unas diferencias, es que las excepciones previas pues atacan la forma, mientras que las excepciones perentorias pues atacan directamente el fondo. En su oportunidad yo hablaré de ellas, pero el momento para interponer excepciones perentorias será en el momento de la contestación de la demanda. Y también expliqué que el demandado que quisiera contrademandar, o sea, demandar al actor, pues puede plantear una contrademanda dentro del mismo proceso, a la que institucionalmente la vamos a conocer como la reconvención. Entonces, las actitudes del demandado, además de la contestación negativa, puede ser interponer excepciones perentorias, e inclusive puede ser reconvenir al actor. Cuando hay hechos controvertidos, que se exceptúa en el caso del allanamiento, porque en el caso de allanamiento no hay hechos controvertidos, y ya les expliqué que lo que el juez debe hacer es inmediatamente dictar sentencia. Pues cuando hay hechos controvertidos, pues el proceso se abre a prueba por 30 días, que es el término ordinario de prueba. 30 días que son comunes, empiezan a contarse a partir del día siguiente de la última notificación. Son 30 días hábiles nada más, no incluimos ni sábado ni domingo ni días festivos o feriados oficiales, y por consiguiente, pues lógicamente esto estamos hablando de casi 2 meses del periodo de prueba en días hábiles, momento en el cual nosotros vamos a aportar nuestros medios de prueba que hayamos ofrecido en la demanda o en la contestación. Ese periodo de prueba también les decía yo que puede ampliarse por 10 días más cuando sin culpa de las partes se ha limitado o no se ha podido diligenciar algún medio de prueba. Entonces, esa prueba, o perdón, ese periodo de prueba puede ampliarse por 10 días más si se pide 3 días antes de que concluya el término ordinario de prueba. Cuando tenemos pruebas en el extranjero, entonces el periodo ya no es ordinario, sino el periodo se convierte en extraordinario, y puede ser de hasta 120 días. Concluida la fase de prueba, normalmente la fase ordinaria o la etapa ordinaria, el periodo ordinario de prueba, entonces el juez pues señala un día y una hora para la vista, que es el momento en que las partes presentan sus alegatos, y 15 días después pues tendría que estar dictando la sentencia. Les mencioné también muy rápidamente que antes de dictar sentencia, después de la vista, si él tuviera alguna duda,
y estima que es necesario traer a la vista algún documento o realizar alguna diligencia, puede dictar un auto que se denomina auto para mejor fallar, que es para traer a la vista algún medio de prueba que para él sea importante para aclarar algún hecho del cual él tuviera tenido alguna duda. Pero estas son cuestiones opcionales. O sea, el juicio ordinario sin incidentes, sin cuestiones distintas, debería ser, se presenta la demanda, se contesta en 9 días, se abre prueba por 30 días, se señala la vista para 15 y se dicta sentencia en 15. Eso es lo que es un juicio ordinario. Acá voy a hablar ya de cada etapa, hoy voy a hablar de la demanda, en la próxima sesión hablaremos de las excepciones previas, luego hablaré de las excepciones perentorias, estaremos hablando ya de cada medio de prueba, bueno, de todo esto nos falta un buen tramo para recorrer, pero esto es lo que nosotros tenemos preparados para el futuro en este semestre. Entonces, el día de hoy o nos corresponde hablar de la demanda como el escrito inicial. Cuando nosotros pues, creemos que se nos ha violado un derecho, cuando sucede que a mi cliente pues lo han despojado de su propiedad y él es el verdadero propietario y va a plantear una demanda de reivindicación de la propiedad, o cuando el presunto padre no quiere reconocer a su hijo nacido fuera del matrimonio y la madre pues está empeñada en que se reconozca, cuando yo quiero plantear una demanda para lograr la desocupación de un bien inmueble porque el inquilino no paga la renta o porque es un usurpador, bueno, en cualquier caso que se pueda mencionar, yo tengo que iniciar mi proceso con una demanda. Los juicios contenciosos dentro de un tribunal no empiezan nunca de oficio. El juez no se involucra en el tema privado, solo que haya requerimiento de parte y eso se hace a través de la demanda. La Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española define la demanda como la petición que el litigante que inicia un proceso formula y justifica en el juicio o en el escrito en que se ejercita en juicio una o varias acciones ante un juez o tribunal competente. Entonces la demanda, lógicamente, es nuestra petición dirigida al juez para que declare con lugar alguna pretensión que nosotros creemos tener y que queremos que se declare. Es bien importante tener bien presentes de que la demanda, pues es un acto procesal. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de actos y hechos procesales y dijimos que el proceso se rige por hechos y actos procesales? Pues es un acto procesal porque nace de la voluntariedad y en este caso un acto procesal de las partes y específicamente un acto procesal del actor o demandante. El que presenta la demanda se llama demandante, pero nosotros lo vamos a conocer como el actor. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en una demanda? Pues hacemos un relato de los hechos, invocando cuál es nuestro derecho para concurrir ante el juez y lógicamente haciéndole o requiriéndole que satisfaga una pretensión. Yo a mi oficina llega una señora y me explica muy grosamente de que pues tiene 2 hijos que están reconocidos por el señor, que no está casada con el señor, que ella quiere que el señor le dé lo necesario para subsistir, porque no tiene para pagar la renta, no tiene para pagar comida, no tiene para pagar vestidos, ni para pagar estudios, y entonces usted, mi estimado y futuro abogado o abogada, en su mente ya entra que esto es un tema de alimentos. Entonces usted va a promover, sabiendo que hay un derecho, una norma sustantiva que dice que tanto ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, pues están obligados a darse alimentos. El señor es el papá de 2 hijos, no le quiere dar alimentos, pero está obligado conforme a la ley y entonces te va a redactar una demanda donde va a ser ese relato de hechos y eso tiene que encuadrar con la norma sustantiva que se refiere a la obligación de los, en este caso, ascendientes de alimentar a sus descendientes y va a requerir que el juez al momento de dictar una sentencia pues condene a esta persona a proporcionar esos alimentos como la norma sustantiva lo ha establecido. La demanda va a dar nacimiento al proceso. Sin una demanda no encontramos un proceso contencioso. Yo les decía en la sesión anterior que puede ser una demanda o un simple escrito, que no es lo mismo, porque cuando yo realmente comparezco en forma voluntaria ante el juez en un asunto que no es contencioso, pues yo no hablo de una demanda. Si yo necesito una certificación de un expediente viejo que está ahí y me interesa para efectos de estudio, yo presento un escrito pidiéndole al juez que me extienda una certificación. Eso no es una demanda. En la demanda hay el requerimiento de una pretensión en contra de otra persona demandada.
demandante, demandada, actor, sujeto activo, demandado, sujeto pasivo. Entonces, vamos a iniciar con la demanda. Esto es la materialización del derecho de acción. Aquel que cree que tiene ese derecho recurre ante el juez, ejerce la acción, presenta la demanda y comienza la actividad jurisdiccional y comienza la instancia. Todo proceso guatemalteco tiene dos instancias. Si fuera yo más práctico, les diría la primera y la segunda. Pues claro, así es, son dos instancias, la primera y la segunda. ¿Cómo inicia la primera instancia? Cuando yo presento mi demanda. Voy ante el juez competente, presento la demanda y empieza la primera instancia. ¿Cómo empieza la segunda? Cuando yo no estoy conforme, la otra parte no está conforme con la sentencia, plantea apelación y esto va al Tribunal Superior. Y ahí empieza la segunda instancia. Y termina con la sentencia del Tribunal Superior y ahí terminan nuestras instancias en el proceso civil guatemalteco. Claro, hay que entender que dependiendo de las características, dependiendo del monto, principalmente de la cuantía, la primera instancia podría ser un juez de paz, y la sentencia que dicta un juez de paz la debería conocer en segunda instancia un juez de primera instancia, pero lo normal es que la primera instancia la conozca un juez de primera instancia y la apelación una sala de apelaciones. Pero bien, entonces a través de la demanda nosotros damos nacimiento al proceso, comenzamos la instancia, iniciamos la actividad jurisdiccional y ante ella pues nosotros hacemos el reclamo del derecho que nosotros queremos que nos asiste, nuestra pretensión. Ese tema de la demanda, quiero que quede bien claro también que es un tema muy formal. Lo que ustedes pongan en su demanda es lo que el juez va a tomar en cuenta para dictar una sentencia. Por ende, muchos tratadistas dicen que la demanda no es ni más ni menos que el proyecto de la sentencia. Claro, esa demanda acompañada también de la contestación de la demanda. Esos hechos, tanto de la demanda como de la contestación, son, y que se vayan o no se vayan a aprobar, son los que al juez le van a servir para dictar sentencia. El juez no va a inventar hechos, el juez no va a crear hechos. El juez se va a basar cuando dicte su sentencia a los hechos que ustedes formulen en su demanda y a los hechos que el demandado formulen en su contestación de la demanda. Por ello, es factible cambiar la demanda una vez la parte demandada no la haya contestado. ¿Se recuerda que ustedes ya les comenté que tienen 9 días para que el demandado conteste la demanda? Pues son 9 días en las cuales si ustedes, por ejemplo, quieren cambiar hechos, se les olvidó incluir alguno, pusieron uno que creen que no es el correcto, bueno, quieres cambiar los hechos, pueden modificar su demanda en relación a los hechos, pueden modificar su demanda en relación a las pretensiones, ustedes que habían pedido una cosa pero querían pedir otra también, entonces ustedes pueden hacer y modificar su demanda una vez la otra parte no la haya contestado. Si la otra parte ya contestó la demanda en sentido negativo o fue declarado rebelde, ustedes precluye el derecho para que ustedes puedan ampliar su demanda. Entonces es bien importante porque esta demanda va a establecer la base del litigio, la base de la contienda. Esta demanda es la que va, al final de cuentas, a establecer sobre qué se va a litigar y sobre qué se va a decidir. Nuestra demanda va a cumplir ciertos requisitos y ciertos formalismos que son importantísimos porque pues, los autores del código estimaron que era lo importante para determinar muchísimas cosas dentro del proceso. La legitimidad de la persona que comparece, la competencia del juez, el tiempo para ejercer una acción, todos esos aspectos que son presupuestos de validez del proceso. Nuestra demanda debe cumplir ciertos formalismos y en caso que no cumpla con esos formalismos, el juez está debidamente autorizado para repelerla o para rechazarla. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos cómo redactar una demanda y ojo, es bien importante señalar de que no la estamos inventando, la estamos memorizando, está en el código y el código nos dice cuáles son los requisitos de ella. Yo solo les voy a mencionar y decir que realmente la demanda para poder entender cómo se redacta una demanda, primero nos la vamos a dividir en tres partes. La demanda tiene una parte introductoria, tiene un cuerpo y tiene un cierre. Es como explicar que si logramos entender cuál es su parte introductoria, cuál es su cuerpo, cuál es su cierre, no debería de olvidárselos en el futuro cómo redactar una demanda. Tiene un encabezamiento o una parte introductoria y yo quiero trasladarme, antes de hablar de esa parte introductoria, a explicarles, bueno, en un momento mejor lo voy a explicar. Esa parte introductoria
esa parte del cuerpo, esa parte del cierre, son los requisitos que la ley establece en la normativa procesal. Primero, creo que aquí sí me voy a saltear y me voy a salir un poquito de esta presentación para irme un poco a lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil y podamos ver algunas cosas que son importantes que ustedes puedan ver. Por ejemplo, miren, lo primero que es base para lo que aquí yo estoy tratando de explicar yo es lo que dice el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 61 no está en el libro que respecta al juicio ordinario, está en la parte introductoria, en los aspectos generales del Código Procesal Civil. Recuérdense que el libro primero del Código Procesal Civil y Mercantil lo que tiene son aspectos generales y aquí aparece qué requisitos ustedes cumplen en todo primer escrito. Cuando yo me voy a dirigir a un juez, yo me voy a dirigir a un juez porque se me ocurre, y voy a regresar a un ejemplo que acabo de dar, se me ocurre que quiero una certificación de un expediente para efectos de estudio. Piensa que hay un expediente ahí que tiene él, un expediente muy interesante, ya está fenecido, ya terminó, me interesa sacar una certificación de todo el expediente. Entonces yo tengo que hacer un primer escrito. Y la ley dice cómo debo redactar el primer escrito. El artículo 61 dice qué debo de presentar en el primer escrito. Yo quiero hacerle una solicitud al juez porque sucede que voy a plantear una medida cautelar previa a un juicio principal de arraigo o de embargo y entonces hago un primer escrito. Y ahí tengo que cumplir con todo lo que dice este artículo 61. Yo voy a solicitar una prueba anticipada de declaración de testigos. Me interesa preparar testigos que se me van a morir y a uno se me va a morir en esto, que reciba la declaración de él antes que lo de los demás. Y entonces le hago al juez un primer escrito. Yo voy a presentar una demanda a X y hago un primer escrito. Eso es requisitos de ese primer escrito. Claro, ese primer escrito tiene que ir acompañado de otros elementos. Por ejemplo, cuando se refiere a la demanda, además de ese artículo 61, tenemos que aplicar lo que dice el artículo 106. Este artículo 106 aquí dice que contiene la demanda, además de los requisitos del artículo 61. Esto ya es parte del juicio ordinario. Y dice que la demanda debe de fijarse con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Entonces, nuestra demanda, además del artículo 61, va a contener estos que aparecen en 106, que dicho sea de paso, la mayoría, no todos, se repiten en ese artículo 61. O sea, por ejemplo, claridad y precisión en los hechos, lo dice el artículo 61. Pruebas que van a rendirse, no lo dice el artículo 61. Fundamento de derechos sí lo dice el artículo 61 y la petición también lo dice. Entonces, es un complemento el artículo 106 con el artículo 61. Esos son los elementos importantísimos. También es bien importante resaltar que, por ejemplo, hay algunas cosas que también la ley nos obliga a incluir en ese artículo, en esa primera demanda. Por ejemplo, este renglón o último párrafo del artículo 63, que dice que en los escritos se hace constar el número de copias que se acompañan. En todo escrito que ustedes hagan, primero, segundo, tercero, cualquier escrito que ustedes hagan, deben de indicar cuántas copias ustedes acompañan. De eso voy a hablar en un segundito. Y también, también es importante decirles a ustedes que en este primer escrito tienen que cumplir con esto que dice el artículo 79, lugar para recibir notificaciones. Su demanda, además de lo que dice el artículo 61, 106, el que acabo de explicar del 63, pues tenemos que indicar un lugar para recibir notificaciones, porque si incumplimos con ello, el juez primero podría rechazarnos el memorial y si no nos rechaza nos va a fijar un plazo para que nosotros indiquemos el lugar y si no indicamos el lugar y todavía es muy benévolo, puede ser que nos notifiquen por los estrados del tribunal y eso implica notificarnos pegando la cédula de notificación en la pared del tribunal para que ahí nos damos por enterados legalmente. Pero bien, eso está en el código, el artículo 61 que es medular, el artículo 106 es un complemento y por supuesto estos artículos que yo acabo de mencionar. Ahora, ya con ese orden de ideas, vamos a regresar un poquito a lo que estamos explicando. Nos vamos a ir a hablar un poco entonces de estas tres partes. Una parte, decía, introductoria, un cuerpo y un cierre. Si entendemos estas tres partes de ese memorial, no deberíamos de tener mucha limitación a la hora de redactar un memorial de demanda. Insisto, es bien importante
que la demanda cumpla con todos los requisitos que se establecen en esos artículos que he mencionado, porque por lo formalista de la demanda. Recuérdense que esto es la base de la sentencia. Este es el proyecto de la sentencia. El juez va a utilizar sus hechos y si ustedes demuestran sus hechos, va a coger sus pretensiones, si sus pretensiones van mal redactadas, no son entendibles, el juez va a estar en limitación para poder dictar la sentencia. Por eso es que sus peticiones deben ser claras, deben ser precisas, etcétera, etcétera. Empecemos un poco con la parte introductoria de un memorial de demanda. La parte introductoria es como nuestra presentación. La parte introductoria es como de ir al juzgado, tocar la puerta, saludar al juez y presentarnos frente a él y decirle a qué llegamos ahí. Eso es la parte introductoria del memorial. Es como llegar a la casa del vecino, tocarle la puerta, que no nos conoce, decirle, mire, yo soy Mario Estado Gordillo Galindo, todos mis generales, y vengo aquí a usted pedirle una tacita de azúcar. O sea, le estoy haciendo una comparación que lógicamente no es de esa manera, pero es algo similar cuando yo llego y le digo, señor juez, vengo yo fulano de tal y vengo aquí a plantear una demanda de tal cosa en contra de tal. Entonces, en la primera parte de esa parte introductoria del memorial de demanda es designar al tribunal que nos vamos dirigiendo. Como es una demanda, es un primer escrito, aquí no hay nada de esto, es lo primero que vamos a plantear de la demanda, tenemos que identificar ante qué juez nos vamos a dirigir. Ojo, importante, recuérdense que debe ser un juez competente. O sea, yo me puedo dirigir ante cualquier juez, pero lo lógico es que si me dirijo al incompetente, la otra parte o el mismo juez o la otra parte van a alegar esa incompetencia. Si yo quiero un asunto penal y me dirijo a un juez civil, el juez me va a rechazar la solicitud porque no es competente para eso. Si yo quiero un asunto de menor cuantía y me dirijo ante un juez de instancia, lo va a rechazar él. Y si yo me dirijo ante un juez de Zacatepec, que siendo juez competente de Escuintla, también me lo va a rechazar. Entonces, y si no es el juez, la otra parte va a estar al tanto de que ese juez no es competente y va a alegar esa incompetencia. Entonces tenemos que designarnos y dirigirnos a un juez. Eso lo dice el artículo 61. Luego de eso nos presentamos frente al juez. Y en el caso muy particular, yo me voy a poner de ejemplo, mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo. Yo tengo mi nombre propio, que son dos, y tengo los apellidos de mis padres paterno y materno, como la mayoría de ustedes. Claro, la ley dice que quien no haya sido reconocido puede utilizar los apellidos de su madre, etcétera, etcétera, pero el nombre se conforma por los nombres propios y los apellidos de los padres paterno y materno que lo hayan reconocido o solo del paterno o el materno que lo haya reconocido. Entonces, establecido de esa manera, ustedes tienen un nombre. Yo no puedo llegar a decir Mario Gordillo, porque Mario Gordillo es una persona distinta a Mario Estuardo Gordillo Galindo. Claro, yo normalmente me pongo Mario Gordillo. Ustedes ven mis presentaciones, al final dice Mario Gordillo. Pero no he hecho mi identificación de persona, que podría hacerlo. Me voy ante un notario y hago la identificación de persona e indico que Mario Estuardo Gordillo Galindo y Mario Gordillo identifican a la misma persona. No lo he hecho en este momento. Mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo. Puede ser que comparezca yo, puede ser que no vaya a comparecer yo, sino sea mi mandatario, porque yo nombré de mandatario a un abogado X. Entonces, quien va a comparecer es el mandatario. Él va a poner su nombre completo y todas sus generales y va a decir que actúa en representación de Mario Estuardo Gordillo Galindo. Entonces, ¿quién comparece frente al juez? O la persona que es la que va ejerciendo su acción o su representante legal. ¿Con qué? Su nombre, sus apellidos, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y domicilio. Acá, ¿qué nos está identificando? Nos identificó con un nombre, que el nombre es un atributo de la personalidad, pero no solo el nombre es atributo de la personalidad, también es la capacidad de ejercicio para poder ejercitar derechos. Recuérdense que yo les decía a ustedes que para poder ejercer un derecho en el proceso hay que tener capacidad de ejercicio. No quiere decir que el que no tenga capacidad no puede ejercerlo, pero no lo puede ejercer por sí mismo, tiene que ser su representante. Entonces, Mario Estuardo Gordillo Galindo, yo ya soy mayor de edad, tengo capacidad de ejercicio. Por eso es que me preguntan mi edad. Yo tengo 61 años, entonces mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo, tengo 61 años de edad, que es otro atributo de la personalidad, que se refiere a la capacidad, y el estado civil, que también es un atributo de la personalidad. Cuando se habla del estado civil como atributo de la personalidad, es un todo. El estado civil es una relación persona-familia, casado, soltero, unido de hecho, pero también es una relación persona-estado,
guatemalteco o extranjero, y es una relación persona-sociedad, abogado, estudiante, ama de casa. Entonces, todos esos datos nos lo están pidiendo porque quieren identificarnos plenamente. Entonces, Mario Estuardo Gordillo Galindo, de 61 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario, y el domicilio que es la sede jurídica donde yo ejerzo derecho y contraigo obligaciones. Acá puede haber alguna duda de parte de ustedes, aquí puede existir alguna circunstancia que de una u otra manera alguien pudiera confundir. No es lo mismo residencia, vecindad y domicilio. Son tres conceptos distintos. ¿Qué es la residencia? El lugar donde yo habito. Mi dirección. Yo vivo en tal y tal lugar de la zona tal. Esa es mi residencia. Mi vecindad, la circunscripción municipal donde estoy avecindado. Yo soy vecino, yo, Mario Gordillo, o Mario Estuardo Gordillo, soy vecino del municipio de Guatemala. Y el domicilio es la circunscripción departamental en donde está ubicada mi residencia. Mi residencia está ubicada en Guatemala y yo soy entonces domiciliado en el departamento de Guatemala. Lo que la ley exige es el domicilio, no la residencia, no la vecindad. Si ustedes ponen, por ejemplo, Mario Estuardo Gordillo Galindo, de 61 años de edad, casado, guatemalteco, hoy notario, con domicilio en la Quinta Avenida de Estranto de la zona, estamos equivocados, porque ese no es el domicilio. Y si ponen con domicilio en el municipio de Guatemala, estamos equivocados. Ese no es el domicilio. Con domicilio en el departamento de Guatemala, sí, porque el domicilio es la circunscripción departamental donde usted, mi estimada amiga y amigo, tiene su residencia. Si alguien vive en el municipio de Escuintla, pues es domiciliado en el departamento de Escuintla. Si alguien vive en el domicilio, en la antigua Guatemala, es domiciliado en el departamento de Zacatepeques. Si alguien tiene su domicilio ahí en la cabecera municipal de Quetzaltenango, tiene su domicilio en el departamento de Quetzaltenango. Entonces, es bien importante que resaltemos esta idea porque muchos todavía confunden esos conceptos de domicilio, residencia, vecindad, etcétera. Entonces, yo me identifico ante el juez, soy fulano de tal, mi edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad y domicilio. Le indico al juez que tengo un lugar para recibir notificaciones porque lógicamente tengo que señalarla porque cualquier acto de decisión de él me lo tienen que notificar en ese lugar y comparezco y le manifiesto al juez cuál es la idea de comparecer ante él. Comparezco a promover, a solicitar una certificación de tal cosa, respetuosamente comparezco a plantear una medida cautelar de arraigo en contra del señor fundamental, comparezco a plantear una medida una prueba anticipada de declaración de testigos por una demanda de compra de años en contra del señor fulano tal, comparezco a presentar una demanda de declaratoria de unión de hecho en contra del señor fulano tal. Tengo que decirle que voy y hacer constar la residencia de la persona contra la que estoy ejerciendo el derecho. Vengo a plantear una demanda en contra del señor fulano tal, quien reside, ahora sí es residencia, aquí no es domicilio, que reside en la Cuarta Avenida 20 tanto de la zona 10, de la zona de 11, de la zona 12. Eso tengo que indicarlo. Pero puede ser que ignore la residencia, por ejemplo, y regreso a mi ejemplo, si yo fuera el demandado, ustedes, mis estimados amigos, creo que nadie sabe dónde resido, pero fácilmente podrían saber dónde está mi oficina profesional, que no es mi residencia. O saben también que ya cuando la universidad esté abierta, dónde me van a encontrar cuando esté dando clases yo en la universidad. Entonces ustedes pueden plantear una demanda en contra de Mario Estuardo Gordillo Galindo, pero tienen que hacer constar que ignoran mi residencia, pero que puedo ser notificado en mi oficina profesional ubicada en tal lugar o en mi lugar de trabajo en la Universidad de San Carlos en tal lugar. Entonces, la residencia es una cosa muy distinta al lugar donde se le notifica, pero puede ser exactamente lo mismo. En el mismo lugar donde uno reside le pueden notificar y si uno no conoce la residencia, pues hace constar que la ignora y tiene que indicar el lugar donde se le debe notificar. Esa es la parte introductoria, esa es la presentación que hacemos frente al juez. Y acá, pues creo que aquí sí ya podría ponerles a la vista lo que es una demanda que nosotros preparamos para tratar de explicar todos estos aspectos que aquí estoy tratando de, estoy mencionando. Si ustedes ven, he puesto una demanda, es ficticia, los nombres son ficticios, algunos datos son ficticios, pero la demanda en sí es algo real. Lo hemos identificado como un juicio ordinario de obligación de pago, de declaratoria de obligación de pago de renta de vehículo. Cualquier cosa se tramita en juicio ordinario si no tiene un trámite especial. ¿Cuál es el caso este muy concreto? Pues una persona vende un vehículo, lo vende en un precio,
pactado verbalmente, habla con los compradores, establecen un precio, los compradores le dan una parte y se comprometen a pagar la diferencia. La parte le entrega el vehículo, le entrega el título de propiedad, pasa el tiempo y los compradores no cumplen con el segundo pago. Como no hay ningún documento escrito, ninguna obligación que se haya determinado de esa forma, entonces hay que seguir un proceso para que en la sentencia se les condene a ellos. Es un asunto que no se tramita en juicio oral, es un asunto que no se tramita en juicio sumario y entonces hay que tramitarlo en juicio ordinario. Así se denomina el proceso. Esto es simplemente para identificar qué clase de juicio se va a promover. Vamos primero identificando el tribunal al que nos vamos dirigiendo. Esta demanda se presentó ante un juez de instancia civil del Departamento de Guatemala. Les cuento que en Guatemala hay 15 juzgados civiles, 15 juzgados de primera instancia, inclusive algunos pluripersonales ya, pero es por la cantidad de trabajo que hay. Lo misma competencia del juez primero es la misma competencia del juez decimoquinto. La misma competencia, o sea, no varían porque tengan un número, sino el número es simplemente para identificarlos, pero es para dividir la cantidad de trabajo que hay, pero no es que tengan competencias distintas. Entonces, acá en Guatemala, cuando ustedes van a presentar una demanda ante un juez de primera instancia, van a un departamento que es el que recibe su demanda, ustedes se dirigen a él y ese departamento distribuye las demandas. Y esta demanda le puede tocar al juez primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta el 15º. Aquí vamos dirigidos a este juez porque creemos que es el juez competente. Luego comparece la persona del actor. Aquí ustedes miran, se identifica con su nombre y sus apellidos, establece su edad, su estado civil, su profesión, su nacionalidad, su domicilio. Dice de este domicilio. ¿Qué significa este domicilio? Como está diciendo ante un juez del departamento de Guatemala, pues él es domiciliado en el departamento de Guatemala. Puede ponerse y de este domicilio, o puede haber puesto y con domicilio en este departamento, o puede haber puesto o domiciliado en el departamento de Guatemala. Y ahí dice respetuosamente comparezca usted y exponga. Y primero, pues le indica que actúa bajo la dirección de un abogado. Esto también es importante, que no lo había indicado. Todo escrito que se presente a un tribunal tiene que ir auxiliado por un abogado. Y entonces el abogado es el que va a dirigir, a procurar, a auxiliar a la parte actora. En este ejemplo, el mismo actor es abogado, va a ser su propio abogado juntamente con otro. Y por eso pone, actúo bajo mi propia dirección y procuración, la que se ejercerá en forma conjunta, separada y distinta con el abogado Carlos Alberto Mejía Doris. Hay que señalar un lugar para recibir notificaciones, como dice el artículo 79, y aquí señala un lugar para recibir notificaciones, que es un edificio de la zona 10. Aquí también es importante resaltar algo, mis estimadas amigas y amigos. El Código Procesal Civil y Mercantil, que data del año 1965, ya va para 70 años de edad, establece en una de sus normas cuál es el perímetro de la capital. Dice que toda notificación hay que señalar lugar para hacer notificaciones dentro del perímetro urbano de la población. O sea, si ustedes residen en un municipio, el juzgado está ahí, pues tiene que ser en el límite urbano de la población, no pueden irse ni sacarlos del límite urbano. Pero en la capital, el código original, y no ha sido modificado, establece un límite. Dice que ustedes pueden señalar lugar para recibir notificaciones en la zona 1, de la primera a la 12 avenida y de la primera a la 18 calles de la zona 1. O sea, si usted vive en un lugar de esos, ahí puede señalar lugar para notificaciones. Pero si no vive y tiene a su amigo, pues ahí puede señalar, o puede ser una cafetería, puede ser una casa particular, puede ser un bar, puede lo que sea que aparezca dentro de la primera avenida, que es allá por donde está el Hospital San Juan de Dios, hasta la 12 avenida, que es donde está la iglesia de Santo Domingo, o de la primera calle, donde está el parque Isabel la Católica, hasta la 18 calle, que es donde está la iglesia del Calvario. En cualquiera de esos lugares, la ley en 1961 digo, ustedes pueden señalar el lugar ahí. La pregunta aquí es, bueno, pero ¿y los demás? Si yo no vivo ahí, no tengo ningún conocido. Bueno, la ley dice que salvo que sea oficina de abogado, la cual pasa, por ejemplo, en el caso mío, se puede señalar fuera del perímetro. Como yo tengo mi oficina en la zona 10, pues yo señalo la zona 10, pero va a constar en el escrito que es mi oficina o es la oficina del abogado director. Si ustedes ven, aquí se ha puesto de esa manera y recibe notificaciones nuestra oficina profesional y la ubicación que se está dando es la zona 10. Pese a que el código habla de la zona 1, sí permite fuera de ese perímetro, si el lugar que señala para recibir notificaciones es la oficina de un abogado. Y termina la parte introductoria de esto indicando a qué comparezco. Respetuosamente comparezco por la vía ordinaria a plantear la obligación de pago de venta de vehículo en contra de
los nombres de las personas contra las que se ejerce el derecho, tal y como mencioné ahorita en la explicación, de quienes ignora el lugar de su residencia. Miren, aquí no se puso el lugar de la residencia porque se ignora, pero pueden ser notificados en este otro lugar. Entonces, importantísimo, yo indico el lugar de residencia, si es que la sé, o pongo ignoro el lugar de su residencia si no la sé, pero debo de señalar un lugar donde deba notificárseles. Pudiera ser la misma residencia si es que no la ignoro, o puede ser cualquier otro lugar si es que la ignora. Y hasta ahí la parte introductoria, es una presentación frente al juez con nuestro nombre, indicándoles a qué estamos o por qué estamos compareciendo. Perdón. Luego nos vamos a una segunda parte de la demanda. La primera era la parte introductoria, que es la que acabo de mencionar, y de ahí nos vamos a una segunda parte, que es la más importante de la demanda, que es el cuerpo de la demanda. El cuerpo de la demanda es el contenido de los hechos, el fundamento de derecho, las pruebas, las peticiones. Es realmente la parte medular. Es de aquí de donde el juez va a sacar la mayoría de datos para su sentencia. Entonces, ¿qué contiene este cuerpo? Tiene una relación de hechos a que se refiere la petición, que es ser fijados en forma clara y precisa, tiene que haber un fundamento de derecho, tiene que haber un ofrecimiento de pruebas y haber una petición. Son cuatro elementos que tienen que haber. Vamos a ver, hechos, ¿qué hechos? Los hechos que ustedes creen, por los cuales ustedes tienen, valga la redundancia, el derecho de comparecer ante el juez. Yo ya les he mencionado, creo que se los he dicho, pero aquí voy a tratar, no voy a poner cualquier ejemplo porque no traigo uno preparado, hay tantos que pueden haber, pero aquí a su oficina, cuando ustedes estén sentados en su oficina acá, les van a tocar la puerta, su asistente les va a decir, licenciado, lo busca una señora y la señora va a entrar y les va a contar su historia. Le va a decir, vengo a buscar un abogado, se me ocurre en este momento, porque vamos a pensar en la paternidad. Va a venir con un bebé en brazos, se va a sentar ahí frente a usted, le va a decir, mire, licenciado, fíjese que yo conviví con un señor durante 5 años. Y en el tiempo de la convivencia, pues nació este niño que cargo aquí en brazos, que tiene 1 año de edad. Este niño, pese a que yo he insistido que el señor le dé alimentos, no le da alimentos. No me da nada para, ellos no hablan de esa forma, pues, pero va a decir, no me da nada para subsistir. O sea, no nos quiere dar ni un centavo. Entonces usted va a empezar con su pregunta, le va a decir, bueno, señora, ese niño, ¿usted está casada? Le va a decir que no. Bueno, entonces, como no está casada, ese hijo es un hijo extramatrimonial. Usted le va a preguntar, mire, ¿y ese hijo fue reconocido por el señor? Y la señora le va a decir, no, fíjese que por más que hemos querido, siempre se ha negado y no ha querido reconocerlo. Entonces, sucede que no hay un vínculo obligacional entre el señor que ustedes van a demandar y el niño, porque legalmente no es nadie, no es nada de él. Entonces, ustedes tienen que explicarle, mire señora, para promover aquí algo, primero tenemos que declarar la paternidad. ¿Usted qué tiempo vivió con él? De tal fecha a tal fecha. ¿Cuándo nació? En tal fecha. Bueno, ustedes ya saben que pueden plantear una prueba de ADN, que pueden plantear una demanda, entonces ya se preparan y ustedes preparan su demanda ordinaria de declaratoria de paternidad en contra del señor fulano de tal. Entonces, ya se presentaron, se dirigieron ante el juez de familia que le corresponde competente, ya se identificaron el nombre de la señora con todas sus generales y el objeto de la comparecencia, ya se pusieron como abogado de ella, ya señalado, lo va a aparecer notificaciones su oficina profesional, ya le dicen al juez que comparecen a demandar en ordinario la declaratoria de paternidad en contra del señor fulano de tal, de quien ignoran su residencia, pero puede ser notificado en tal lugar, o quien puede ser notificado en su residencia ubicada en tal lugar, y entonces ustedes ya entran a la parte introductoria. Ya luego se van a la relación de hechos y esta relación de hechos tiene que encuadrar con un fundamento, unas normas de derecho sustantivo, con un fundamento de derecho. ¿Será que el Código Civil habla de la paternidad extramatrimonial? Claro que habla de la paternidad matrimonial. ¿Qué dices? Lo poco que yo recuerdo, de que ustedes recordarán mejor que yo, dice que la paternidad o la filiación es aquel vínculo que une a una persona con otra. Una es padre o madre de la otra. Que cuando la relación de entre padre e hijo se llama paternidad y de madre e hijo se llama maternidad. Y que la paternidad puede ser una paternidad o filiación matrimonial, que es aquella que nace dentro del matrimonio, la afiliación extramatrimonial, que es fuera del matrimonio, la afiliación cuasi matrimonial, que es la que está en la unión de hecho, o la afiliación
civil, que es la que se da en la adopción. Bueno, el caso muy concreto aquí es que ellos no están casados y por consiguiente la afiliación es extramatrimonial. Si siguen ustedes buscando en el Código Civil, encontrarán que esa afiliación y esa determinación o ese vínculo se establece entre padre e hijo por el acto del reconocimiento. La única manera de establecer que ese señor es padre del menor es por el acto de reconocimiento. No lo ha querido hacer voluntariamente, que podía haberlo hecho. Y el Código Civil dice que se hace voluntariamente cuando va al registro civil, cuando lo hace en testamento, cuando lo confesa ante un juez. Eso lo saben ustedes muy perfectamente. Pero cuando él se niega a esto, entonces hay que promover una acción. Y es lo que vamos a hacer nosotros, a establecer el reconocimiento forzoso. Como él no ha querido hacerlo voluntariamente, vamos a mantener una demanda para que probando nosotros al juez todos esos hechos, el juez declare que él es el papá. Y entonces vamos a hacer una demanda, tenemos que hacer una relación de hechos de todo lo que aquí he explicado, con estas palabras siendo clara y precisa, y tenemos que fundamentar esto en una norma de derecho sustantivo, donde diga de la paternidad, de la afiliación extramatrimonial, del proceso para declarar el reconocimiento forzoso, todo eso que está en el Código Civil lo vamos a poner como fundamento de derecho. Tenemos que anunciar la prueba. ¿Qué prueba nos va a servir a nosotros para probar eso? Que queremos que declare él, preste declaración de parte, que tengo algunos documentos, que van a haber algunos testigos, que voy a hacer un reconocimiento judicial. Todo eso lo estoy incluyendo en el cuerpo de la demanda. Y por último, le voy a hacer las peticiones, que lo más importante de todas las que aquí voy a explicar en unos momentos es que se va a pretender que al momento que se dicte la sentencia se le declare al padre de ese menor. Pero bien, eso es el cuerpo de ese memorial de demanda. En el ejemplo que yo traigo aquí a colación con ustedes, pues lógicamente no es el de la paternidad, porque vamos a seguir con el ejemplo del que estábamos hablando de esa de obligación de pago de un vehículo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y aplicando lo que acabo de decir, aquí hay unos hechos, y aquí en los hechos estamos explicando todo qué sucedió, que se vendió un vehículo, que se vendió a plazos, que se ofrecieron los dos pagos, que los demandados hicieron un pago, que no han hecho el otro pago, que ya el vehículo se les trasladó en posesión y hasta ya se les dio el título de propiedad y que ustedes pretenden ahora que el juez los condene a pagar la diferencia. Eso lo pusimos todos en todos los hechos, en los antecedentes explicamos que se hizo una compra-venta, que a los señores se les, en virtud de la compraventa se pactó que eran 150,000 quetzales, que ellos pagaron 30,000, que quedaron debiendo 120,000 quetzales, que se les trasladó la posesión del vehículo y el título de propiedad, y que en virtud que se le ha hecho requerimiento si no pagan, entonces está promoviendo el juicio para que se les condene a pagar 120,000 quetzales, que es la diferencia. Esos son los hechos que hemos explicado acá. Aquí hay algo bien importante que también lo pusimos para efectos de una explicación en relación a las medidas cautelares. Cuando yo hablé de medidas cautelares, hace unas 3 sesiones, hablamos del arraigo, el embargo, intervención, secuestro, todo. Recordarán que expliqué yo que había dos formas de pedirlo. Lo podemos pedir antes del proceso, que el requisito era que teníamos que garantizar y pagar una garantía que no es menor del 10 ni el mayor del 20% de lo que vamos a reclamar. O sea, yo puedo pedir, por ejemplo, un arraigo, un embargo, una intervención antes del juicio, pero también puedo pedirlo con el juicio. Y aquí en el ejemplo concreto lo estamos relacionando los hechos. Le estamos pidiendo al juez y indicando al juez que necesitamos unas medidas de garantía. Le hemos puesto en esta relación de hechos para garantizar mi derecho y mis pretensiones procedentes que se decreten las siguientes medidas. Le pedimos el embargo de un vehículo, le estamos pidiendo el embargo de unas cuentas de depósitos monetarios y de ahorro, le estamos pidiendo el arraigo. Entonces, dentro de la relación de hechos, además de haber expuesto los hechos, también estoy agregando al juez que me interesa que también él analice la posibilidad de decretar medidas cautelares. No lo hice antes, pero lo quiero hacer ahora con mi demanda. O lo pude haber hecho antes y ahora lo voy a hacer también con la demanda. Esa es la relación de hechos, esa explicación, y luego viene el fundamento de derecho que se aplica al caso concreto que estamos hablando. Si ustedes leemos este fundamento de derecho, son 10 renglones, 12 renglones más o menos, van a ver que ahí estoy aplicando la norma sustantiva al caso concreto. Dice el artículo 1790 del Código Civil que por el contrato de compra-venta el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarle y el comprador se obliga a pagar el precio del dinero. ¿Qué se hizo acá? Una compra-venta de un vehículo donde alguien se obligó a traer el vehículo y otro se obligó a pagar una cantidad de dinero. Eso encuadra en el artículo 1790. Luego dice el artículo 1791.
que la compraventa queda perfecta entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni la otra se hayan entregado. O sea, la compraventa de nosotros quedó perfecta desde el momento que pactamos que iba a costar 150,000 quetzales, aunque no se haya entregado ni el dinero ni la cosa. Bueno, la cosa se entregó, el dinero aún se debe, pero cuadra dentro de eso. Luego viene el artículo 1825 del mismo cuerpo legal del Código Civil que dice que la obligación principal del comprador es pagar el precio, el día, el lugar y forma estipulado en el contrato. El comprador no ha pagado y ha incumplido con esa obligación y por ende es que vamos a promover esta acción. Esas normas son las de derecho positivo, las de derecho, perdón, sustantivo, que aplican al caso concreto. Y ya más adelante en su oportunidad explicaré que normalmente lo que nosotros trabajamos es una especie de silogismo. El silogismo está formado por premisas, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. ¿Cuál es la premisa mayor acá? Lo que dice la ley. La ley nos dice en un artículo, así que la compraventa tal cosa, que la obligación del... Eso lo dice el Código Civil. Esa es la premisa mayor. ¿Cuál es la premisa menor? Los hechos. Señor fulano tal compró, tenía obligación de pagar y no pagó. Encuadra en esa norma premisa mayor. Entonces, la premisa menor encuadra con la premisa mayor. La conclusión, ¿cuál va a ser? Si nosotros probamos esto, es que el juez declare nuestro derecho, porque lo que nosotros le explicamos al juez y le probamos al juez encuadra con las disposiciones del derecho sustantivo. Pero en estas disposiciones del fundamento de derecho también agregamos normas procesales. Si ustedes se dan cuenta, hablo del Código Procesal Civil y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el procesal civil? Bueno, aquí encuadramos más que todo la norma que regula que todas las contiendas no se tramitan, que no tengan un trámite, se tramitan en juicio ordinario. O sea, en esta norma aquí estoy aplicando y ya no las normas de los hechos que acaecieron, sino del procedimiento que estamos utilizando. ¿Por qué tomamos el juicio ordinario? Porque el Código Procesal Civil dice que en esta vía van todos aquellos asuntos que no tengan un trámite especial. Si hubiera sido juicio oral, aplico y pongo aquí, dice el juicio oral, que se tramita en juicio oral tal y tal cosa, o si fuera juicio sumario. Entonces, este fundamento de derecho está integrado por normas sustantivas relacionadas al caso concreto y de normas procesales que se refieren al procedimiento que hemos utilizado para llevar el asunto. Por último, perdón, penúltimo, dentro de esta parte del cuerpo viene el anuncio de la prueba. Cuando yo hable de la prueba en unas clases a futuro, voy a hablar de la teoría de la prueba. Les voy a decir, les voy a decir a ustedes que para que una prueba entre legalmente al proceso necesita tres etapas. La primera es un anuncio que tiene que hacer el actor en su demanda y el demandado en su contestación. Ese anuncio lo estamos haciendo aquí. Este apartado es el anuncio de la prueba. Nosotros le estamos anunciando al juez qué prueba la vamos a proponer ya en la fase y en el término de los 30 días. En mi demanda ya le dije, mire, yo le ofrezco en aquellos 30 días que vienen que le voy a presentar esos medios de prueba y solo le hago un enunciado. Por ejemplo, la declaración de parte y reconocimiento de documentos que quiero que hagan los demandados. Una prueba documental, que esta prueba documental sí es obligatoria acompañarla. La prueba documental es oportunidad, les voy a decir por qué. Es obligatoria acompañarla a la demanda. Si yo tengo prueba documental, sí debo de acompañarla e individualizarla. Y si no la tengo en la mano, tengo que indicar dónde se encuentra. Pero la prueba documental es obligatoria. Los demás medios de prueba no. Aquí ofrezco una declaración de testigos y no estoy indicando el nombre de los testigos, ni acompañando en un pliego ningún interrogatorio. Estoy ofreciendo un dictamen de expertos y tampoco estoy indicando quiénes son los expertos, ni el interrogatorio. Estoy ofreciendo un reconocimiento judicial y tampoco estoy indicando sobre qué quiero que se haga. Entonces, aquí solo hago un anuncio importante. Si yo, por ejemplo, no pongo declaración de testigos en mi demanda, pero en la fase de prueba quiero que se declaración de testigos, el juez me lo va a rechazar. Porque el requisito es que primero tuve que haberlo ofrecido para luego haberlo propuesto. Si yo no lo ofrecí, no lo puedo proponer. Así, ahora, si yo lo ofrecí, pues no interesa si lo propongo o no lo propongo, eso ya es decisión mía. Pero el elemento es que tiene que aparecer como un anuncio en la demanda para que ustedes tengan el derecho de proponerlo ya en la fase de prueba. Y esta es la penúltima parte. Y la última de esta parte del cuerpo de la demanda es la petición. Las peticiones principales de esta demanda es estas, las que están en el fondo, estas, que es la que nosotros vamos a pedir que queramos que se resuelva en la sentencia. Por ejemplo, que dice que llegado el momento procesal oportuno, se dicte sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria declaratoria de obligación de pago por compra de vehículo promovida por el señor Jorge Alberto Monzón García en contra del señor Marco Vinicio Pérez Galicia y Marta Elisa Monzón Guzmán.
sea, queremos que declaren por lugar la demanda. Y en consecuencia, dos, se condenen a los señores Marco Vinicio Pérez Galicia y María Elisa Monzón Guzmán a pagar la suma de 120,000 quetzales que deben al señor Jorge Alberto Monzón García por la compra del vehículo tal y tal y tal, que pago que deberá realizarse entre el tercer día de estar firme el fallo. Queremos que a ellos los condenen a pagar los 120,000 que deben todavía de pagar. Tres, se condene a los señores Marco Vinicio Galicia y María Elisa Guzmán a pago de los intereses legales que se causen hasta que haga efectivo el pago, porque lógicamente todo dinero genera frutos civiles, en este caso intereses, y por último se condena en costas. Esto es lo que nosotros queremos en la sentencia, pero antes de la sentencia queremos cosas de mero trámite, y eso lo pedimos en la primera parte de las peticiones aquí. Por ejemplo, queremos que con el memorial que nosotros llevamos a un expediente, le pedimos que se forme un expediente. Igual queremos que admita totalmente la demanda y emplace a los demandados. Entonces, vemos aquí que pedimos que se le tramite la demanda que se promueve en contra de los señores Fernando y Sutanos. Pedimos que se tome nota de qué lugar señalamos para recibir notificaciones y se tome nota de quién va a ser nuestro abogado director. Lo estamos pidiendo en el numeral tercero. Estamos pidiendo también que se tengan por ofrecido los medios de prueba que indicamos. En el apartado de ofrecimiento ofrecimos pruebas, queremos que el juez las tenga por ofrecidas, como un elemento importante para cuando las propongamos en su oportunidad procesal. Quinto, ahora queremos que se emplace por 9 días a los demandados. Recuérdense que hay que leer 9 días para que se opongan, entonces le estamos pidiendo que se emplacen por 9 días. Y sexto, le estamos pidiendo las medidas cautelares. Queremos que se embargue un vehículo, queremos que se embarguen unas cuentas de depósitos monetarios y de ahorro, queremos que también se arraigue a uno de los demandados. Esos son aspectos de trámite del proceso. No es lo de la sentencia. Lo de la sentencia es la petición de fondo y es la más importante porque sobre eso es que el juez va a decidir cuando dicte la sentencia de aquí a no sé cuánto tiempo, pero eso es lo importante. Lo otro es lo que el juez va a admitir y va a resolver inmediatamente, emplazando al demandado, decretando embargos, decretando cuestiones de esa naturaleza. Y esta es la parte del cuerpo. La cuerpo tiene hechos, el derecho que se relaciona con los hechos, el anuncio de la prueba, el ofrecimiento de la prueba y las peticiones. Ok. Ahora, por último, siempre hablando, insisto, de este primer escrito, después de la introducción, que hablamos de la introducción, luego del cuerpo de este escrito, nos vamos al cierre del mismo, la terminación del memorial. Nos presentamos en la introducción, dijimos a qué íbamos, contra qué íbamos a demandar, etcétera, etcétera. Hicimos una relación de hechos, nos fundamentamos en el derecho, hicimos un ofrecimiento de la prueba y unas peticiones y nos vamos a la parte final que es el de el cierre. El cierre es muy sencillo, es muy práctico de explicar. En el cierre va una cita de leyes que no es ni más ni menos que una enumeración de un montón de normas o artículos, tanto sustantivos como procesales, que tienen relación con el hecho, con las circunstancias que estamos demandando. Y también tenemos que indicar el lugar y fecha, el número de copias que se acompañan y las firmas del solicitante y del abogado director. Creo que viéndolo lo vamos a entender de mejor manera. Si nosotros nos vamos otra vez hasta a nuestro memorial que hemos estado explicando y nos vamos ahora a la parte del cierre, les quiero comentar que el cierre es esto. El cierre es esto, es una cita de leyes, donde ustedes se dan cuenta, digo, me fundan los artículos citados, aquellos que mencionamos en el fundamento de derecho y en los siguientes. Y al comienzo a hacer una enumeración de artículos, el 7, el 29, el 44, el 51, el 50. Son artículos cajoneros, pero que tienen relación con mi escrito de demanda. Estos son de Código Procesal Civil y Mercantil. ¿En qué sentido tiene razón? Pues yo, por ejemplo, les explico qué dice el 29 del Procesal Civil, se refiere a las obligaciones del secretario. ¿Qué dice el artículo 66, por ejemplo, del Código Procesal Civil y Mercantil? Se refiere a los actos de notificación. ¿Qué dice el artículo 79 del Código? Pues es que dice que tengo que señalar lugar para recibir notificaciones. ¿Qué dice el artículo 128, por ejemplo? Se refiere a cuáles son los medios de prueba. Yo mencioné algunos medios. ¿Qué dice el 130 y el 131? Se refiere a la declaración de parte, que la ofrecí como prueba. ¿Qué dice el 177 y 178? Se refiere a documentos que también ofrecí como prueba.
¿Qué dice el 526, 527? Se refiere a la condena en costas, que también lo pedí por ahí. Por aquí, ¿qué dice 523? A las medidas cautelares, que también las pedí. Entonces, esos artículos tienen relación a lo que aquí he explicado. Y las normas sustantivas, si ustedes se dan cuenta, aquí cito todas las del contrato de compraventa del 1790 al 1843 del Código Civil. Entonces, aquí estamos haciendo un complemento. Si no, imagínense que citáramos todos textualmente o hiciéramos un análisis de estos, nos llevaríamos 20 hojas repitiendo artículos que no es necesario. Entonces, la ley nos obliga simplemente a hacer una cita. Aquí también es importante indicarles, amigas y amigos, porque alguien me lo preguntó en la otra sección, ¿es factible que un juez rechace algo porque se nos olvide un artículo? Pues miren, es decir, si hay que buscarle 5 pies al gato, pues sí. Si hay un juez malintencionado, pues ya no puso el artículo relativo al primer, a los requisitos del primer escrito, que es este artículo 61, y que diga, no, como no lo puso, lo voy a rechazar. Yo creo que eso es ser más papista que el Papa. Yo ya les he dicho que el juez conoce el derecho y el juez no debería de rechazarlo, ni siquiera aunque pusiéramos un mal fundamento de derecho. Pero existe la posibilidad, y si no existe la posibilidad de que el juez lo rechace, existe la posibilidad de que la otra parte también lo alegue. No creo que le vaya a prosperar, lo tendría que alegar a través de una excepción previa de demanda defectuosa, diciendo que es defectuoso porque no se citó un artículo, lo cual ya la jurisprudencia, los fallos, nos dicen que eso no es un motivo para declarar una demanda defectuosa. Que usted no ponga un artículo ya no es ni siquiera obligación, porque recuérdense, nubat et curia, el juez conoce el derecho, las partes conocen el derecho, entonces no sería obligación, pero sí se incluye el apartado y a son de broma, yo le he dicho a mis alumnos, bueno, cuando digan cita de leyes, pongan artículo 1 al 640 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es todo el Código Procesal Civil y Mercantil. Y del 1 al 2100, 2200 y pico el Código Civil, que es todo el Código Civil. Y no tendría por qué decirme que no, pues estoy citando todo el Código Civil y todo el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero técnicamente nos obligan a que hagamos esto que ustedes miren en su pizarra. Acompañamos copias, ya les dije que el artículo 63 dice que tenemos que indicar el número de copias. Este tema de copias es bien importante, quiero que sepan que las copias son tantas copias con partes contrarias haya que notificar, más una para el tribunal. Es decir, si yo voy a presentar una demanda en contra de 5 demandados, tengo que acompañar 5 copias más una más, o sea, 6. Esa más es para el tribunal. Si alguien de ustedes está pensando, ¿y la copia de nosotros qué es? Porque cuando yo llevo mi memorial de demanda, llevo una copia. Esa copia yo ya la llevo, esa copia no se acompaña, esa copia me la sellan de recibido. Yo me llevo mi demanda o cualquier escrito ya recibido y es mi copia de lo que yo presenté. Lo único que a mí me van a notificar en su poder es la resolución de ese memorial que yo presenté. Yo no tengo que dar copia para mí, tengo que dar copia para la contraparte. Entonces, siempre que ustedes sepan que hay cierta cantidad de demandados, ustedes agregan una copia más. Por ejemplo, es un demandado, 2 copias. Son 5 demandados, 6 copias. Son 10 demandados, 11 copias. Son 20 demandados, 21 copias. Son 50 demandados, 51 copias. Acá, en este ejemplo, son 2 demandados, yo acompaño 3 copias. ¿3 copias para qué? Una para cada uno de los demandados y una para el tribunal que utiliza para el caso de extravío de estos expedientes y eso les va a servir para la reposición. Ponemos el lugar y la fecha, aquí está el lugar y la fecha, Guatemala, 18 de marzo de 2021, y luego viene la firma del solicitante y la firma del abogado director. Normalmente esto debería estar así, miren, se lo voy a poner aquí. Este memorial debería ser con una firma antes de su auxilio, una firma que es la del solicitante, y en su auxilio la firma del abogado. Así se presenta un memorial. Pero, ¿qué pasa cuando el solicitante no quiere o no puede firmar? Porque yo lo estoy haciendo en mi oficina, él está en su casa, yo tengo que completar el escrito dentro de una hora, entonces normalmente se coloca de esta manera. A ruego el presentado que por el momento no puede firmar y en su auxilio el abogado firma en auxilio y a ruego de la parte solicitante. Con eso termina el escrito de presentación del memorial de demanda. Como les digo, esto lógicamente ustedes deberían de vivirlo teniendo a la vista el documento o cualquier escrito. Sin embargo, la ley les dice, lo que pasa es que cuando uno no lo ha visto, no lo ha detectado, no tiene ni la menor idea de cómo se va a hacer. Y continuamos ya para terminar esto. Es importante decir y repetir lo que acabo de decir hace unos minutos. Ustedes, los hechos de su demanda, las pruebas que van a ofrecer, su fundamento de derecho, sus peticiones, las pueden ampliar, las pueden modificar, pero siempre y cuando la otra parte no haya contestado la demanda. No digo que haya interpuesto excepciones, que no haya contestado. Si ustedes, por ejemplo, quieren, perdón, se me está yendo aquí,
un poquito la presentación. Si ustedes presentan una demanda y ustedes quieren modificar algunos hechos, ustedes quieren ampliar algunas pruebas, ustedes quieren cambiar algunas peticiones, lo pueden hacer, pero el requisito es que la otra parte no haya contestado la demanda. Si la otra parte ya contestó la demanda, ya se entabló la relación procesal y ustedes automáticamente eh, termina el derecho, precluye el derecho de poder ampliar su demanda. Su demanda la pueden ampliar en cualquier momento, una vez no haya sido contestada la misma por la parte demandada. Bien, esto es parte de la explicación de la clase del día de hoy. Yo quiero preguntarles si hay algunas dudas, algo que alguien que quiera preguntar, por favor, dejo abiertos los micrófonos para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto. Carlos, por favor. Liceo, buenas tardes. Buenas tardes. Este primer escrito se realiza en hojas, papel bond y paga algún impuesto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le voy a comentar, don Carlos, los escritos antes, conforme al código, si usted lo ven, ahora está el papel sellado en las costas de la evolución, porque los escritos se hacían en papel sellado. El papel sellado era un papel similar al papel protocolo, pero que pagaba un impuesto. Entonces nosotros teníamos que comprar hojas de a 25 centavos y hacer el escrito en hojas, se pagaba impuesto. Eso se liberó, se quitó ya de la ley del impuesto del timbre y automáticamente todos estos escritos lo que se hace es hacerlos en papel bond. Usted lo hace en papel bond, los requisitos del primer escrito es que debe tener un máximo de 50 líneas, ya sea en un solo lado, en los dos lados, eso es porque es parte de los requisitos. Usted no puede escribir más de 50 líneas por hoja, puede ser 50 líneas en una sola página o lo normal 25 en una y 25 en la parte posterior de la hoja. Tiene que cubrir, usted sí como abogado, director, tiene que cubrir su impuesto, que es un impuesto de un quetzal, que es a lo que se refiere el timbre forense. O sea, por cada hoja que usted haga de un escrito, tiene que ponerle un timbre forense de un quetzal. Y eso es más que todo lo único que hay que hacer. Su escrito tiene que ser firmado por usted, tiene que estar sellado por supuesto por usted también, ¿verdad? Pero es nada más eso, don Carlos. Muchas gracias. A usted, don Carlos. Abigail, por favor. Buenas tardes, licenciado. No sé si nos haría favor de compartir el ejemplo de demanda que nos presentó. Compartirlo como... Por WhatsApp o para tenerlo como ejemplo. Disculpe. Ah, ok, está bien, con mucho gusto. Gracias, licenciado. Con mucho gusto, eso lo voy a tratar de compartir, ¿eh? De acuerdo. ¿Alguien más? Ok, bueno, miren, solo voy a concluir con lo siguiente. Yo les decía en la otra sección que yo tengo una audiencia el día jueves a las 12:30 y no sé en qué momento ni cuánto tiempo va a durar. Entonces me permití con eso suspender la clase del jueves y lo mismo voy a hacer con ustedes para no avanzar tampoco. Voy a dar el descanso, yo sé que eso no les molesta mucho que digamos, así que yo no tengo ningún problema, me preocupan nada más los tiempos, porque yo voy a avanzar, pero si en algún momento estamos un poco atrasados, les pediré en algún momento, pues eso no es algún tiempo extra en el futuro, pero en este momento no voy a trabajar el jueves. Vayan a descansar, vayan a pedirle a Dios que esta Semana Santa sea de bendiciones. Bueno, a pedirle a Dios por todo, incluyendo su carrera, y que todo les salga bien. Nos vamos a estar viendo hasta el martes siguiente, después de Semana Santa, ya con los temas que nos corresponden. Así que dejémoslo por acá. Les deseo una feliz tarde y un bendecido descanso. Ahí se me cuidan. Nos vemos. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde.